han tenido un seminario, han llevado un curso ya de farmacología 1, farmacología 2, farmacología clínica, y ya conocen el tema de este temita de AINES, y saben de que este tema de AINES es sobre todo sobre la inhibición de la ciclooxigenasa, ¿verdad? Entonces, ustedes quizás por ahí conocen, saben de que la inhibición de la ciclooxigenasa es el mecanismo de acción de los AINES, ¿no? Entonces, ¿para qué vendría yo a explicarles algo más allá, algo que ya han visto, algo que ya saben? Y si no lo saben, bueno, también lo he puesto en las diapositivas para que podamos repasarlo un poco, pero no es la clase de hoy día, o bueno, la clase, el seminario de hoy no debería llamarse en realidad farmacoterapia de la inflamación, AINES, sino más que todo yo pienso que al momento de que un docente explique este tema de AINES, debería explicarlo sobre el tema de las prostaglandinas. Quizás por ahí algunas universidades lo hacen así, quizás no, pero bueno, yo he decidido realizarlo de esta manera, porque al realizarlo de esta manera hablamos tenemos una idea más completa, un poco más compleja, de a dónde está yendo en realidad tal medicamento que estoy tomando. Porque fácil es decir, se inhibe la ciclooxigenasa 1, se inhibe la ciclooxigenasa 2. Entonces, eso es muy sencillo y cualquiera lo puede decir, pero mencionar qué efecto adverso voy a tener al inhibir la ciclooxigenasa 1 de las plaquetas es otra cosa. Decir qué efecto voy a tener al inhibir la ciclooxigenasa 1 del riñón es otro nivel. Entonces, mencionar cada una de estas ciclooxigenasas es importante, pero también es importante qué es lo que normalmente producía esta ciclooxigenasa. No sé si me estoy dejando entender. Espero que conforme vayamos pasando las diapositivas podamos entendernos un poco mejor. Y bueno, ya no los canso más. Vamos a empezar. El nombre que utilizamos para estos AINES, o sea, o por qué es que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, es solamente para diferenciarlos de aquellos fármacos o aquellas sustancias que producen la desinflamación, pero que son esteroideos, valga la redundancia. Estamos hablando de los corticoides. Entonces, cuando hablamos de inflamación, podríamos tener dos formas de disminuir la inflamación, a través de los AINES y a través de los no AINES. Los AINES son los que normalmente ya tú conoces, por ahí nunca falta las bromas de paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, fármacos que no tienen en su estructura química algo que los haga pertenecer a los esteroides. Estamos hablando de esteroides como cuáles, como dexametasona, metilprednisolona, prednisona. Entonces, diferenciamos a estos dos tipos de fármacos a través de dos grupos, AINES y no AINES. Ambos producen la desinflamación. Entonces, ¿qué cosa es la inflamación? La inflamación se va a dar cuando hay una respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo. Tú tienes que saber, o bueno, si es que ya has llevado inmuno, en UCP no llevamos inmunología, pero aquellos que hayan llevado inmunología conocen incluso de repente más que yo acerca de las respuestas inmunitarias. Que la respuesta inmunitaria se va a dar cuando va a haber un agente, ya sea un agente microbiológico o puede ser también una agresión física, una lesión física, una lesión química, va a generar una respuesta. Esta respuesta del sistema inmune va a incluir la liberación de citoquinas, quiminas, células que pertenecen al sistema inmune, que la única finalidad que buscan es proteger al cuerpo. Entonces, en este proceso de proteger al cuerpo, se da la liberación de tantas sustancias que a veces las dejamos de ver y tenemos los problemas que a veces no sabemos explicarlos y la explicación era más fácil o era muy sencilla. Quiero separarles respuesta inmunitaria aguda y respuesta inmunitaria crónica. Esta respuesta inmunitaria aguda, hablamos de cuando tenemos un proceso
o una infección al momento. Es decir, la respuesta inmunitaria aguda es muy bien tolerada, es muy buena respuesta, nos defiende muy bien, crea las formas de defensas excelentes, pero una respuesta inmunitaria crónica, es decir, estar bajo procesos inflamatorios, bajo la liberación de quimiosinas, estamos hablando de interleucina 1, interleucina 6, interleucina 12, factor de necrosis tumoral alfa, el factor de necrosis kappa beta. Entonces, todas estas sustancias, cuando son liberadas de una manera crónica, en vez de presentar un beneficio que lo que busca es la defensa del cuerpo, llegamos a tener el problema de que no hace un beneficio, sino más bien lesionas los tejidos a los cuales vas produciendo la inflamación. Entonces, la inflamación es muy buena respuesta cuando es aguda, pero una inflamación crónica no es buena idea, nunca por nunca. Entonces, cuando nosotros hacemos la farmacoterapia de inflamación, lo que buscamos es la disminución de los síntomas, que esto el paciente generalmente viene porque, uno, tuvo un golpe en la pierna, tuvo un golpe en la cabeza, tuvo un golpe en alguna parte del cuerpo y la zona tiene signos de inflamación. El paciente viene porque tiene un lugar que tiene una inflamación, porque ha habido un golpe. Entonces, lo que tenemos que hacer es, uno, disminuirle el síntoma que le duele por la inflamación, tiene un dolor como signo cardinal, está caliente. Entonces, el tema es disminuir el síntoma. Ahora, otro síntoma de inflamación, vienes con la garganta que le pica al paciente. Tiene la garganta con picazón, tiene la garganta al revisar, las mucosas faringeas, vemos las amígdalas inflamadas, se ve bien rojito cargado y como que la luz de la garganta ha disminuido. Entonces, el paciente viene porque te dice, me duele la garganta. Entonces, lo que tenemos que hacer es disminuir el dolor de garganta. Y tenemos que detener el daño hístico. ¿Por qué? Porque la inflamación, si es que se hace crónica, no va a ser buena para el paciente porque va a dañar todos los tejidos que estén inflamados. Eso es lo que buscamos con el tratamiento. Entonces, para continuar hablando sobre estos AINES, tenemos que saber de dónde, o sea, a qué vamos a inhibir, ¿no? Porque todos nos dicen, inhibes la ciclooxigenasa. Ya, está bien, perfecto. Voy a inhibir la ciclooxigenasa, pero en realidad, ¿dónde actúa la ciclooxigenasa? Esa es la pregunta, ¿no? Voy a poner la pantalla completa para poder editar aquí. A ver, para poder ir dibujando, ¿ya? Siempre me gusta ir dibujando. Voy a agarrar una pluma, un color rojito. Ya. Recordemos que nuestra membrana de cualquier célula está compuesta por fosfolípidos, ¿ya? Y aparte de los fosfolípidos, grasas insaturadas, ¿ya? Ácidos grasos poliinsaturados, como cuáles, linoleico, linolénico y araquidónico, ¿ok? El ácido araquidónico es un omega 6, ¿ya? Es un ácido graso omega 6, debido a que en el enlace número 6 hay un doble enlace. Esto lo convierte en aquí lo pueden ver, lo estoy subrayando de rojo, lo convierte en un ácido graso de tipo omega 6. Ahora, es un ácido graso de 20 carbonos, 4 insaturaciones. Si bien es cierto, a veces nos hace pensar o nos hacen creer, nos dicen que estos ácidos grasos no contienen ningún tipo de función. En realidad, aquí lo vemos. Este ácido graso, que es el ácido araquidónico, es el responsable de la creación de sustancias llamadas leucotrienos, ya le vamos a poner el X, sustancias como las prostaglandinas, aquí deberíamos ponerles PG nada más, ya, pero los puse prost. Sustancias como tromboxano A2. Vamos a ver en realidad cómo es la cadena, cómo es que las enzimas finalmente nos dan leucotrienos, nos dan prostaglandinas, nos dan tromboxano A2, porque en realidad es algo complejo, ¿ya? Todo comienza con la fosfolipasa. Hay una fosfolipasa llamada la fosfolipasa A1. Creo que le he puesto por aquí. No, no le he puesto. Ya. Hay una fosfolipasa que se llama la fosfolipasa A1. Vamos a borrar esto. Estos ácidos grasos están puestos en la membrana, como ya te he venido mencionando, ¿ya? Entonces, estos ácidos grasos, al estar puestos en nuestra membrana de nuestras células, se supone que estos ácidos grasos están unidos y que nada debería sacarlos. Esa es la idea, en teoría. Pero, ¿qué es lo que sucede? Va a suceder
de que por algún estímulo, porque vino un agente microbiológico y generó una respuesta inmunitaria, ciertas células liberaron, hubo un daño hístico o de repente se liberó otro transmisor de la inmunidad y lo que hace es que se activa la fosfolipasa. Eso es lo más importante, se activa la fosfolipasa. La fosfolipasa se encarga de cortar el ácido araquidónico que está unido a la membrana y liberarlo al torrente sanguíneo. Lo libera al torrente, porque ya no está unido ya a la célula, ¿ya? Ese es el primer paso, liberarlo, porque está unido a la célula, ¿ya? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que va a pasar luego? El ácido araquidónico sale en forma de araquidonato, ¿ya? Este araquidonato, a la hora que sale, va a poder ser transformado por diferentes enzimas. Si el araquidonato es agarrado por la enzima lipoxigenasa, lo que voy a tener es leucotrienos, ¿ya? Si es que es agarrado el araquidonato por la ciclooxigenasa, voy a tener lo que es tromboxano A2 y prostaglandinas. Pero si es agarrada por otras enzimas, me va a producir otros metabolitos intermediarios. Entonces, el araquidonato, que es un metabolito del ácido araquidónico, va a depender su transformación final dependiendo de qué enzima es la que la transforma. Podemos tener transformación por ciclooxigenasa, podemos tener transformación por lipoxigenasa, por epoxigenasa. Entonces, tenemos 3 vías diferentes por las cuales el araquidonato puede darme sustancias, ¿ya? Entonces, no se mareen mucho. A ver, voy a intentar hacerles aquí una esquemita. Voy a poner aquí de este cuadrito, imaginemos que es el araquidonato. Ya, bacán, genial. Y puedes tener, de rojo le vamos a poner la vía de la ciclooxigenasa. ¿Qué es lo que nos importa en este tema de AINES, no? Le voy a poner ciclo nada más, ¿ya? Porque tengo un mouse y no tengo un teclado para escribir. Un teclado así como tablet para poder dibujar. Por otro lado, aquí de moradito, les voy a poner la lipoxigenasa. Productora de leucotrienos. Lipoxi le voy a poner, ¿ya? Y tenemos de aquí lo voy a poner de amarillo, es el mismo color, ya, disculpen. Epoxigenasa P450, la EPO. Entonces, si la enzima ciclooxigenasa es la que se activa en este caso, lo que voy a tener es tromboxano A2 en producción mayor y prostaglandinas. Le vamos a poner PG nada más, ¿ya? Porque vamos a tener prostaglandinas E, prostaglandinas I, que a la prostaglandina I2 se le llama la prostaciclina, pero bueno, prostaglandina F, prostaglandina D. Entonces, esas son lo que produce la ciclooxigenasa. Bien, entonces, lo que quiero que quede claro, chicos, aquí es que el ácido araquidónico estuvo unido a nuestras células, ¿ya? Y se liberó cuando hubo un daño, un estímulo que permitió una activación de la respuesta inmunitaria, con lo cual hubo una activación de la fosfolipasa, y la fosfolipasa activada lo que va a generar es la formación de araquidonato, y el araquidonato finalmente va a decidir con qué enzima se va. No es un cuarteto, ¿no? Podríamos hablar, porque son 4 los enamorados. Ay, perdón, ¿qué dice? Ahí está. Sorry. Disculpen, chicos. Entonces, la pregunta es, ¿y de qué depende de que se vaya con la ciclooxigenasa? ¿O de qué depende de que se vaya con la lipoxigenasa? ¿De qué depende de que se vaya con la epoxigenasa? Bueno, hasta la fecha no existe en realidad una teoría firme, pero lo que sí te mencionan o sí lo que te dicen es que va a depender del tipo de célula donde está produciéndose el daño. Si hablamos de que el daño se está produciendo en lugares donde hay altas concentraciones de células inmunitarias, estamos hablando de amígdalas, estamos hablando de ganglios, vamos a ver una mayor activación de las COX, de la ciclooxigenasa. Va a depender también de qué manera es que se da el estímulo,
¿ya? Un estímulo, por ejemplo, de un golpe, algo traumático, por las COX, es lo que más, o lo que más normal, o lo que normalmente se da, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero aclararles aquí. Y bueno, también mencionarles acerca del el tema de las ciclooxigenasas, ¿ya? Muchas personas, médicos, amigos, siempre mencionan COX-1, la constitutiva, y la COX-2, inducible. Y siempre lo han tildado así. La COX-2 es la mala y la COX-1 es la buena. Bueno, esa forma de simplificar las cosas, como su propio nombre lo dice, es muy simple. Y las cosas en medicina jamás son simples. Entonces, lo que quiero hacerles saber, chicos, acá, es que vamos a empezar a hablar sobre los eicosanoides, que son las prostaglandinas en realidad, y son las responsables de los efectos adversos que vamos a ver cuando apliquemos un AINE. Entonces, ¿por qué es que te explico esto? Porque les explico, les voy a hacer aquí un rayas. Miren, imaginemos que gracias a las enzimas, a las prostaglandinas, vamos a tener un efecto cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando yo tenga un AINE, lo que voy a hacer finalmente es cortar este efecto, ¿ya? Y de esa forma es como que tú vas a tener la forma de justificar por qué la inhibición de esta prostaglandina me causó quizás una úlcera. ¿Por qué la inhibición de esta prostaglandina me causó un tema de cardiopatías, infarto de miocardio? ¿Por qué la inhibición de esta prostaglandina me pudo causar un daño renal? Porque hemos pasado por eso, donde de la mayoría de personas, o bueno, la mayoría de amigos, saben que los AINES inhiben a las COX, pero no saben los efectos adversos de la mayoría de AINES. ¿Y cómo logro saber los efectos de la mayoría de los AINES? Bueno, la mayoría de los AINES lo vas a saber cuando sepas dónde funcionan las prostaglandinas que en realidad estás inhibiendo, porque recuerda este cuadrito que te he hecho aquí, que la ciclooxigenasa, ¿qué te produce? Tromboxano A2 y te produce prostaglandinas. Entonces, si inhibes la ciclooxigenasa, lo que vas a tener es una inhibición del tromboxano A2 y inhibición de prostaglandinas. Entonces, vamos bien hasta ahí, ¿no, chicos? Espero que sí. Bien, vamos a explicar este tema. Mira, vamos a explicar primero el tema de las prostaglandinas a nivel vascular, ¿ya? Cómo es que, en realidad, a nivel de músculo liso, ¿ya? Y como hablamos de músculo liso, tenemos que hablar de las arterias, arteriolas, capilares, ¿ya? Mira, se dice que tromboxano A2 y la prostaglandina F2 alfa, no sabía cómo poner alfa, así que le he puesto 2A nada más. Estas dos tienen una acción sobre el músculo liso que les hace una contracción. ¿Ya? Mientras que la prostaglandina I2 y la prostaglandina E2, bajo estos receptores, el receptor IP y el receptor EP4, lo que producen es vasodilatación. Entonces, ¿cómo se ve esto en el tema de cómo es que vemos esto fisiológicamente? Porque esto de aquí es teoría, esto es como que la parte celular y tengo que llevarlo a algo macro, ¿no? Esto es como algo micro y lo tengo que llevar a algo macro. ¿Cómo lo vemos esto? Que tromboxano A2 y prostaglandina F2 alfa se enfrentan, tienen un enfrentamiento con estas prostaglandinas con la finalidad de que no haya una supercontracción y no haya una superdilatación, ¿ya? Porque recuerda que una contracción elevada te produce una hipertensión y una vasodilatación elevada te va a producir una hipotensión. Y como no quieres eso, lo que hay es ese juego de ambos, todas estas sustancias se van como enfrentando. Y lo que finalmente tienes en lo macro es que hay una estabilidad, una homeostasis. Pero, ¿qué sucede cuando hay una alteración? Cuando hay un proceso inflamatorio. Eso es lo que sucede. Eso es lo que nos interesa en realidad.
Entonces, lo que va a suceder es que en vez de tener el tema de vasocontraer por tromboxano A2, prostaglandina F2 alfa, en músculo liso arteriolar, gana el tema de vasodilatación, ¿ya? Razón por la cual se produce el edema, razón por la cual hay más filtración. O sea, recordemos, en un proceso inflamatorio, si recuerdan ustedes su cascada de inflamación, lo primero que se buscaba es que haya infiltración celular, ¿no? Con la diapedesis, con el tema de que se tenía que pegar a los receptores L, a los receptores tipo L que se encontraban en el endotelio vascular, un montón de cosas, pero que finalmente lo que buscaban era que al lugar donde tenía que llegar la inflamación, llegue más células, es decir, haya infiltración celular y hay infiltración de líquido. ¿Cómo voy a lograr eso? Tengo que lograr una vasodilatación. Entonces, por eso así tienen que acordarse. De esta forma es que estos van a ganar y van a producir la vasodilatación y bueno, va a haber el efecto que normalmente conocemos cuando hay una inflamación, que en el lugar se hincha. Así, simple. Entonces, cuando yo doy un AINE, lo que estoy haciendo es inhibir la sobreproducción de prostaglandina I2 y prostaglandina E2 en músculo liso vascular para disminuir el edema. De esa forma es como es que ustedes están logrando este tema de poder entenderlo, ¿no? Ahora, les voy a hacer aquí una aclaración, espero que no se mareen mucho. Estas prostaglandina I2 lo que hacen es bloquean en cierta forma al tromboxano A2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tromboxano A2 es sobre todo sintetizado por la COX-1, ¿ya? Les hago acordar. Entonces, ¿y qué pasa? Que tromboxano A2 es agregante, ¿ya? Es como que un potenciador de la agregación plaquetaria. Mientras que la prostaglandina I2 lo que hace es inhibir a tromboxano A2. Entonces, ¿qué es lo que pensarías? Que cuando tú inhibas esta de aquí, lo que vas a tener es una liberación del tromboxano A2. Porque eso es lógico. Entonces, ¿qué vas a tener? Finalmente vas a tener una mayor expresión de tromboxano A2, porque ya no hay quien lo bloquee, y finalmente produces una agregación plaquetaria y produces un infarto de miocardio. Por eso que hay veces he escuchado también a personas que dicen, ¿sabes qué? Ya, ¿le duele? No, no hay que darle ibuprofeno, no hay que darle tal, no, hay que darle celecoxib, o démosle heterocoxib. Rápido se lanzan a dar un medicamento que es exclusivo de COX-2, vamos a ver ahorita la clasificación también de los AINES, se lanzan a aquellos que solamente producen el proceso desde aquí y no le han preguntado al paciente si es que ha tenido en algún momento un problema coagulativo, si ha tenido un infarto de miocardio. Entonces, la historia clínica al momento de administrar AINES es importante, porque recuerda estos efectos adversos. Y si es un paciente que de repente tiene fallo renal, vas a ver cómo estas prostaglandinas también actúan en el riñón. ¿Y qué vas a hacer? Lo que vas a causar es una nefritis intersticial y en el peor de los casos una insuficiencia renal crónica. Y es lo que no queremos. Queremos dar la medicación sin causar el daño agregado. ¿Ya? Bueno, como músculo liso también encontramos en el tracto gastrointestinal, también tenemos que hablar de él en estos momentos. ¿Ya? Lo que les podría agregar aquí sobre el músculo liso en gastrointestinal es que, bueno, prostaglandina E2 va a generar una contracción del músculo longitudinal, ¿ya? Pero siempre y cuando esté bajo otro receptor, ¿ya? Porque la prostaglandina E2, la PGE2, la E2, puede tener receptores, les voy a poner aquí sus receptores, puede tener el receptor EP1, EP2, y así 3 y 4. Entonces, cuando está con el receptor E3, EP3, con genera contracción, ¿ya? Y cuando está con el EP4, como está en el caso del músculo liso de los vasos sanguíneos, lo que genera es una dilatación. Entonces, les hago aquí una aclaración. Este es el tema. No sé si por ahí han escuchado del uso de misoprostol,
que es para el tema gástrico, que bueno, también es utilizado como para abortos espontáneos, no es, no es lo que se quiere, pero el misoprostol es un análogo de prostaglandina E2, ¿ya? Y lo que va a generar es una contracción del músculo. Y este análogo tiene preferencia por el receptor EP4, ¿ya? Genera la contracción del músculo longitudinal del estómago y genera longitudinal de todo el tubo gastrointestinal. Hay una contracción de este músculo y, bueno, aumentas la motilidad y el paciente generalmente se queja por cólicos porque hay harta contracción, ¿ya? Bien, ese es en cuanto aquí eicosanoides de músculo liso de sistema vascular y sistema gastrointestinal. Mira, acá estaba. Ahí. Músculo liso del sistema pulmonar, ¿no? De las vías respiratorias. Prostaglandina E2 e I2 en lo que es de sistema respiratorio, lo que producen es relajación. Mientras que prostaglandina D2, tromboxano A2, prostaglandina F2 alfa producen contracción. ¿Ya? Entonces, aquí lo que les puedo agregar, chicos, y es algo importante, es de que la contracción del músculo liso no solamente se da por estas sustancias, sino también se da muy potenciada por los leucotrienos. ¿Recuerdas de la lipoxigenasa que te hablé, que también producía leucotrienos? Entonces, vas a tener casos de pacientes que le administras un AINE, ¿ya? Le administraste un AINE tranquilo, le preguntaste si era alérgico, no, no soy alérgico, te dijo. Y le das un AINE intramuscular, un diclofenaco, y para tu mala suerte, el paciente, en ese momento que le administras el diclofenaco, hace un cuadro de asma, como si fuera alérgico, como que se ahoga, ¿no? Como que se le cierran las vías respiratorias. Entonces, te asustas, lo catalogas al paciente como alérgico a AINE y ya no le quieres dar nunca más un AINE. Y no tienes explicación a veces más que decir el paciente es alérgico a AINE. Pero el paciente te dijo, pero doctor, a mí normalmente sí me han puesto diclofenaco y no, nunca he hecho un efecto adverso. Y me he puesto otros derivados también del ácido acético, me he puesto naproxeno, ibuprofeno tomo y no, nunca me pasó nada. Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué me está pasando esto, doctor? Y la explicación más lógica es que si es que el paciente tiene idea ya de que nunca antes había tenido este efecto adverso, lo más lógico es que, ¿qué pasa? Mira, te explico aquí retrocediendo un poco a mis garabatos. ¿Recuerdas esto? De la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Tú estás inhibiendo esto, ¿ok? Pero la lipoxigenasa, como ya hubo una liberación de araquidonato, el araquidonato está volando, está muy elevado. Entonces, de alguna forma tiene que seguir metabolizándose. Y esto lo hace la lipoxigenasa. Aumenta las concentraciones de leucotrienos. Entonces, ¿yo qué te he dicho? Aquí, cuando estaba hablando de esto, que los leucotrienos tienen también un potente efecto constrictor. Entonces, la constricción o el ahogamiento o el ataque de asma que le va a dar al paciente en esos momentos que ya anteriormente ha tenido administración de AINES y no ha producido, y no te produce más que solamente ese efecto, lo más probable es que es esto. ¿Ya? Lo más probable es que sea una alergia nueva que está creando. ¿Sí? Dentro de las plaquetas, bueno, gracias a estas enzimas de aquí, mira, la prostaglandina E2 con su receptor EP3 y el tromboxano A2, se producen una agregación plaquetaria, la formación de coágulos. Mientras que esta disminuye la agregación plaquetaria. Recuerda como que la prostaglandina I2 inhibía tromboxano A2, eso ya te explicaba hace un momento, ¿no? Ahora, también se habla aquí de que la prostaglandina E2 juega doble papel, es doble cara. Te puede potenciar la agregación plaquetaria y te puede disminuir la agregación plaquetaria. ¿En qué momento? Cuando hay bajas dosis de prostaglandina E2, a bajas concentraciones, potencia la agregación plaquetaria, pero a altas concentraciones inhibe la agregación plaquetaria. ¿Ya? Es importante que recordemos.
En riñones, mira, COX-1 se encuentra en túbulos colectores corticales, médula renal, endotelio arterial, cápsula de Bowman. COX-2 se encuentra en mácula densa. Tú sabes lo importante que es mácula densa, ya has llevado ya tu fisiología. La porción ascendente de gruesa cortical, esa es la asa que se conoce. Ya, chicos, entonces, mira, aquí es importante que tú sepas de que no siempre la COX-2 es señal de que es mala. En estos casos, la COX-2, en el caso de los riñones, cumple funciones. ¿Funciones como cuál? Te la voy a explicar ahorita aquí. Voy a borrar esto. Importante, la COX-2. No creas. La COX-2, cuando hay un aumento de agua, tomaste mucha agua. Estuviste sentado, viste por ahí una agüita, tomaste harta agua. Y también has agarrado y has consumido pues sales, ¿no? Entonces, la COX-2 en el riñón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar a través de las prostaglandina E2 y la prostaglandina I2, lo que va a generar es un aumento de la filtración glomerular. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de disminuir el agua. Va a hacer una disminución de la reabsorción tubular. Lo has llevado oficio, así que no me digas que no te acuerdas. Reabsorción tubular. ¿Ya? Y COX-1 en el riñón, cuando hay una elevación de agua, lo que hace es aumenta la excreción. Entonces, chicos, inhibir la COX-2 es peligroso porque voy a disminuir la filtración glomerular. Y disminuir la filtración glomerular implica que el riñón ya no está funcionando bien. Cuidado con eso. Imagínate que lo haces para siempre. Dañas. ¿Ya? Y también COX-2 es la responsable de regular cuando hay poca agua y cuando hay poca sal. ¿Cómo lo hace? A través de la expresión de renina. También por prostaglandina E2 y 2 aumenta la expresión de renina y con lo cual aumenta la filtración glomerular, la reabsorción, perdón, disminuye la filtración glomerular, aumenta la reabsorción. Entonces, con esto les quiero decir que no siempre COX-2 es dañino. Porque siempre dicen que la COX-2 y la COX-2 y le echan mucho la culpa a la COX-2. Bien, tromboxano A2 produce dentro de aquí de los glomérulos, produce una elevación de la presión intrarrenal. ¿Ya? Normalmente tromboxano A2 se expresa muy poco aquí, razón por la cual en los riñones no aumenta la presión. Pero de darse el caso de que hubiera una elevación de tromboxano A2, bueno, vas a tener una elevación de la presión intrarrenal y lo más recomendable es tratamiento para la elevación de tromboxano A2, que es con ácido acetilsalicílico, con lo cual vas a disminuir la presión arterial generada en este lugar. Ahora, prostaglandina F2 alfa también genera una elevación de la presión arterial intrarrenal. Ya, chicos, entonces, cuando tú inhibas las COX, vas a inhibir esto. Vas a inhibir esto. Entonces, se está planteando en la actualidad, en la actualidad les hablo de nuevos estudios y todo este tema, que los fármacos que actúan para bloquear las prostaglandinas F2 alfa, ya sea su receptor o ya sea también a su producción, como en el caso de los inhibidores de la COX, van a ser instaurados en posterior o en el futuro como fármacos antihipertensivos. ¿Ya? Es algún temita por ahí. Bien, los eicosanoides, las prostaglandinas, también producen fiebre. ¿Ya? Aquí les he puesto esta diapositiva, aquí lo he copiado de internet, no es mío, pero es para un poco hacerles un poco del tema de orden, ¿no? Mira, hay una inducción de pirógenos, ya sea puede ser por el liposacárido, que es liberado por las bacterias gram negativas, puede ser diferentes sustancias o un antígeno que te produce la liberación de pirógenos endógenos, ya que va a producir la liberación de interleucina 1, interleucina 6, interleucina 12, dependiendo de qué es el pirógeno que se está liberando. Y bueno, va a llegar a las fibras preópticas del hipotálamo y va a haber una síntesis de prostaglandina E2. ¿Ya? Esta prostaglandina E2 en el hipotálamo produce fiebre. Fiebre. ¿Ya?
Es importante que conozcamos este tema porque la fiebre es algo que a veces no logran algunas personas explicar por qué es que la fiebre y por qué es que los AINES alivian la fiebre. Porque, o sea, si yo consumo un AINE, entonces, ¿cómo es que el AINE alivia la fiebre? Bien, te explico. Se da la liberación de interleucina 1, que es la principal, la más integrada en fiebre, y esta produce la liberación de prostaglandina E2 y a través de su receptor EP3, que se encuentra en el hipotálamo, bueno, hay una elevación de la fiebre, ¿ya? Una elevación de la temperatura. Se dice que prostaglandina E2 y tromboxano A2 producen un estado de vigilia, ¿ya? Mientras que la prostaglandina F2 alfa, prostaglandina I2 y junto con la prostaglandina E2 con su receptor EP1, lo que va a generar es un estado de sueño. Por eso es que al paciente que le da fiebre, normalmente tiene sueño y se duerme. Pues no te duermas, no te duermas. No sé si han visto a los niños, a los bebitos cuando le dan la fiebre. Le da fiebre el niño y el niño se duerme. Los adultos cuando la fiebre es poco regular, soportable, no les da fiebre, no les da sueño, pero están como que un poco oídos, cansados. Sigue pasando las horas, la fiebre aumenta, les da sueño y se duermen también. Y esto no es su culpa, o sea, no es que lo hagan intencionalmente, sino la explicación acá la tenemos, porque las prostaglandinas E2, por su receptor EP1, lo que me genera es fiebre, sueño. ¿Ya? Acá está, a ver. Bien, en cuanto a neurotransmisión, la prostaglandina E inhibe la liberación de noradrenalina. Ya, esto de aquí es la explicación de por qué cuando yo bloqueo la síntesis de prostaglandina E, ya no hay quien inhiba la liberación de noradrenalina. Entonces la noradrenalina sale disparada. Tengo un pico de noradrenalina porque ya no está siendo inhibida. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener, chicos? Una vasoconstricción que me va a llevar finalmente a una hipertensión temporal. Entonces, es común que cuando un paciente está teniendo un proceso inflamatorio crónico o un proceso inflamatorio agudo y tú le des un tratamiento para esta inflamación con un AINE, es muy común que tú tengas una hipertensión en el paciente. Aproximadamente de unos 15 a unos 20 milímetros de mercurio. Que quizás en pacientes que no tienen presión elevada es normal, pero un paciente que normalmente que ya es hipertenso, cuidado, porque lo puedes generar su crisis de hipertensión. Por otro lado, la prostaglandina E2, junto con su receptor EP1 y EP4, lo que generan es que haya un aumento de la sensibilidad de los nociceptores. ¿Cómo es que producen este aumento? Porque es lo más importante, es lo que me interesa. Bloquean los canales de potasio, ¿ya? Pero no los bloquean del todo, sino los bloquean hasta... ¿recuerdas que la membrana celular normalmente, o de cualquier célula, la membrana tiene un potencial de reposo, tiene un potencial umbral, de amarillo lo vamos a poner el umbral, ¿y qué es lo que pasa? Que con el potencial de reposo es porque los canales de potasio y sodio han generado un proceso aquí. Pero cuando tú bloqueas el canal de potasio, lo que generas es que el reposo se acerque más al umbral. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener finalmente? Que cualquier estímulo, por más pequeñito que sea, ¡blum!, hace que se eleve. Y ya pausaste el umbral. Entonces, el nociceptor, al pasar el umbral, envía señal de dolor. Es por eso que cuando te golpeas el dedo, te golpeas la mano, o te golpeas alguna parte del cuerpo, y esta parte está inflamada, porque se inflama, recuerda que la analgesia, perdón, que el dolor en ese lugar inflamado, gracias a la prostaglandina E2, el dolor es mucho más de lo que debería sentirse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el umbral fue elevado. ¿Cómo se elevó el umbral? Perdón, el potencial de reposo fue elevado. ¿Cómo fue elevado? Con la inhibición de los canales de potasio. Tiene sentido, ¿no? ¿Ok? Mira, la inflamación mediada por las prostaglandinas. Prostaglandina E2 e I2 te van a generar edema e infiltración. Aquí están sus receptores con los cuales trabajan. Tromboxano A2 y prostaglandina E2
desarrollo linfocitario T. Prostaglandina I2, células dendríticas, captación de antígenos. Prostaglandinas E2, células beta, prostaglandina E2, quimiotaxis sinófilo. Tú me vas a decir, ay, ¿qué me estás hablando de inmunología acá? ¿Por qué estás utilizando esto? Bien, les quiero hacer aquí una aclaración, chicos. Es algo curioso que he encontrado. Bueno, son especulaciones aún mías, pero lo he encontrado en libros. Esta es bibliografía buena, que te dicen que la prostaglandina I2, esta de aquí que tú la ves, lo que genera es una disminución de la activación de células dendríticas, una disminución de la captación de antígenos. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que piensas cuando hay una liberación de prostaglandinas? Lo que tú pensarías es, no, las prostaglandinas se están liberando porque está habiendo un proceso inflamatorio. Y como está habiendo un proceso inflamatorio es porque mi sistema inmune está trabajando. Entonces mejor lo dejo. ¿No? Eso es lo que creería, porque confiaría. No, yo confío en mi sistema inmune me puede librar de todo. Ok, sí, te puede librar de todo, pero te va a tomar más tiempo. ¿Ok? La prostaglandina I2, al estar activada, al estar siendo liberada, lo que va a generar es que las células dendríticas ya no puedan generar, o sea, ya no puedan hacer lo que normalmente deberían hacer, que es la expresión de antígeno. Ahora, por otro lado, la prostaglandina E2 va a disminuir que las células betas puedan liberar o se puedan transformar en células betas que secreten anticuerpos, ¿ya? Entonces, recuerda, los anticuerpos son específicos para cada bacteria, para cada virus. Tu cuerpo produce esos anticuerpos a través de las células B, que son la inmunidad humoral, la llamamos, ¿ya? Porque existen dos tipos de inmunidades en esa clasificación, ¿no? Inmunidad celular, inmunidad humoral. La inmunidad humoral está dada por las células beta, por las células B, los linfocitos B, perdón, ¿ya? Entonces, células B, linfocitos B. Los linfocitos B lo que deberían hacer es la generación de anticuerpos, pero gracias a esta prostaglandina E2, los linfocitos B están detenidos. Entonces, como están detenidos, ¿qué es lo que piensas? Te va a tomar mucho más tiempo formar los anticuerpos porque los linfocitos B están detenidos. Entonces, si yo lo que quiero es eliminar rápidamente un virus, rápidamente una bacteria, y lo quiero eliminar porque quiero generar los anticuerpos, debo inhibir aquellos que inhiban la proliferación de los que producen los anticuerpos. Entonces, yo no soy quien para decir que algo está mal o que está bien, ¿no? Pero si se dan una revisada por ahí y chequean un poco sobre los tratamientos que se están dando en la actualidad para COVID, hablan de que está contraindicado el uso de antiinflamatorios no esteroideos, es decir, está contraindicado la utilización de AINES. ¿Ok? Pues hasta ahí estamos correctos, hasta ahí podríamos estar bien. Pero la información en realidad no te justifica el por qué el uso de AINES está contraindicado. ¿Ok? Y recuerda que un AINE, por aquí lo estamos viendo, un AINE va a inhibir a esta prostaglandina E2, lo cual va a favorecer a que las células o los linfocitos B puedan producir los anticuerpos y puedan liberar al paciente. Bueno, aún están más estudios que puedes por ahí encontrar, pero esto es algo por ahí que se me ha ocurrido a mí. ¿Okay? No es algo que deben alarmarse. Bien, pasamos a lo que realmente nos enseñan en la universidad cuando vamos a las clases de AINES. Nos hablan de que los AINES están indicados para los dolores, ya, para cuando hay dolor. Dolor leve, dolor moderado, dolor severo. Esta es una escala propuesta por la OMS, donde te hablan de que un dolor leve tienes que dar un fármaco no opioide más coadyuvante. No opioide, hablamos de los AINES. Dolor moderado, ya mezclas un no opioide, un coadyuvante y un opioide débil. Y ya para un dolor severo, opioide fuerte más no opioide más coadyuvante. Y había una nueva escala que hablaban de la escala 4, donde mezclaba opioide fuerte, opioide débil y no opioide y coadyuvante, ¿no? Pero no es utilizado mucho. Bien, la sintasa H1 de prostaglandinas y la sintasa H2 de prostaglandinas. Esta es la COX-1 y la COX-2. AINES clásicos o antiguos llamados la indometacina, que en la actualidad pues, ya no se utiliza, el ibuprofeno, que es muy conocido por nosotros. AINES modernos, telecopsid, diclofenaco, meloxicam, etodolaco, valecopsid, rofecoxib, lomiracopsid, etrocopsid. El rofecoxib ha sido sacado del mercado por los problemas de infarto agudo de miocardio que ha generado. El heteroxicoxib aún es utilizado, pero
se ha visto que los pacientes que son alérgicos a las penicilinas son también alérgicos a tirocoxib, ¿ya? Exactamente no se sabe por qué, pero pacientes alérgicos a penicilina, cuidado con darle con un derivado de los coxib, ¿ya? Esto de aquí está en orden, ¿ya? Parece que no estuviera en orden, pero está así, ¿ya? Los que tienen más afinidad por COX-2 y los que tienen menos afinidad por COX-1. De esta forma. Antiinflamatorios no esteroideos, que se utiliza como antiinflamatorio netamente, como analgésico y como antipirético. Recuerda, como antipirético, ¿por qué? Porque la prostaglandina E2 actuaba en el hipotálamo. Analgésico, ¿por qué? Porque la prostaglandina E2 generaba un aumento del potencial de reposo de la membrana. Y antiinflamatorio, bueno, porque ya lo estamos viendo, ¿no? El edema y todo lo que produce. El ácido acetilsalicílico es el prototipo de los AINES. Esto es, creo que les venía una pregunta de esto de aquí. Ácido acetilsalicílico, la aspirina comúnmente, es el prototipo de los AINES. Bueno, chicos, aquí les hago una aclaración de que el ácido acetilsalicílico es uno de los pocos AINES que produce una inhibición irreversible de las COX, ¿ya? Razón por la cual este efecto es aprovechado para inhibir la COX-1 de las plaquetas y, bueno, luego les explico para no marearlos, pero este es el prototipo. Por eso es que también a los AINES no lo puedes encontrar como aspirin-like, que es como que fármacos parecidos a aspirina, ¿no? Como aspirinas, like, aspirin-like. Mira, la COX-1 te produce la prostaglandina E en el estómago, que te va a producir citoprotección gástrica. Te va a producir prostaglandina IE2, homeostasis vascular. Tromboxano A2, agregación plaquetaria. Entonces, este es COX-1. Entonces, les explico. Las plaquetas, ¿de dónde se forman? Si alguien recuerda por ahí, se forman de los llamadas las células megacariocitos, ¿verdad? Los megacariocitos, células poliploideas, que revientan a partir del 8N, empiezan a reventar y se liberan vestigios, ¿no? Así como que ramitas, como que ha volado. Estos son residuos celulares, las plaquetas, que tienen la producción de la COX-1 para la creación de tromboxano A2. Pero estas ya no tienen maquinaria celular como lo tenía el megacariocito, sino son vestigios celulares, es lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando tú inhibas la COX-1 para siempre, en las plaquetas, ¿qué cosa estás haciendo? La estás inhibiendo la COX-1 en plaquetas para siempre. ¿Por qué? Porque la COX-1 en plaquetas no va a poder ser renovada porque no tiene maquinaria celular, que es diferente de darle una COX-1 a un miocito o a un cardiocito, perdón, un miocito cardíaco, un miocito muscular esquelético, o le das a un hepatocito. El hepatocito, al tener la maquinaria, bueno, se bloqueó mi COX-1, dice, no, pucha madre, se bloqueó la COX-1 porque me dieron aspirina, ácido acetilsalicílico. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar el hepatocito? Pasan los días y te produce otra COX-1, que ya no está inhibida, no pasa nada, pero la plaqueta ya no puede generar otra vez la maquinaria para generar COX-1. Entonces, lo que vas a tener es que las plaquetas para siempre. Y bueno, su tiempo de vida de las plaquetas también son de 7 a 10 días, ¿no? Entonces, de 7 a 10 días ya se eliminó el efecto de la aspirina que puedas tomar. Ahora, nos hablan de dar, para producir este efecto de antiagregante plaquetario, nos hablan de dosis menores a 325 miligramos de ácido acetilsalicílico. Entonces, oye, ¿por qué no le doy más? ¿Cuál es la explicación de que al dar 500 miligramos, porque también viene la aspirina de 500, del dar 500 miligramos, no voy a tener el efecto de ayudar como antiagregante? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué 500 miligramos no es antiagregante y por qué cantidades menores a 325 sí es antiagregante? Es duro, ¿no? Pero recuerda que yo ya te he explicado acá. Mira, regresemos, aquí voy a regresar. Y tú le das pocas concentraciones de ácido acetilsalicílico, lo que estás generando es un bloqueo del tromboxano A2, ¿ya? Bacán. Entonces no haces agregación plaquetaria.
y bloqueas también, bloqueas un poco esto de aquí, pero no en tanta cantidad, hay un bloqueo pequeño. Al dar tú concentraciones mayores a 325, lo que vas a generar es un bloqueo de esto, un bloqueo de esto. Y esta PIGI2, ¿qué hacía? ¿Recuerdas? Bloqueaba normalmente. Entonces, cuando ya no la bloquea, favoreces a la agregación plaquetaria. Entonces, por un lado, estoy bloqueando la agregación plaquetaria, bloqueando el tromboxano 2, y por otro lado, estoy aumentando la agregación plaquetaria al bloquear la prostaglandina I2. Entonces, de esta forma es como que todo se contrarresta, ¿no? Al dar concentraciones más elevadas de 500. Esa es la explicación de por qué menos de 325 miligramos y lo que se quiere es generar un efecto antiagregante. Ya, chicos, no sé si recuerdan, lo mencionó Ricardo, la clave va a ser NAPQI. Para que la apunten, para que la puedan ver al momento del post-test, les va a pedir una clave. Y ahí está, esa es la clave, NAPQI. Que si por ahí lo recuerdan, de repente algunos lo saben, este es el residuo tóxico del paracetamol. NAPQI. Estos NAPQI es metabolizado, el paracetamol al ser metabolizado en el hígado va a producir esta sustancia NAPQI que puede llegar a ser tóxica. Hay intoxicación de paracetamol. Por eso es que se recomienda dosis máxima de paracetamol de 3.5 miligramos. Estamos hablando de 7 pastillas de 500 miligramos. Algunos mencionan por ahí 6 miligramos, pero ya teniendo efectos adversos fuertes. ¿Ya? Por eso es mejor, menos de 3.5 no hay efectos adversos, más de 6, entre 3.5 y 6 ya hay efectos. Pero no es dañino, o sea, no es tóxico al nivel de que te mata, ¿no? Pero ya hay daños. Entonces ten cuidado cuando des paracetamol como loco. No des más de 3.5 miligramos, o en el peor de los casos, no des más de 6 miligramos. La clave es NAPQI. Por ahí, ¿y qué produciría? Entonces, como el paracetamol es muy conocido, chicos, también tienes que conocer que el NAPQI es una sustancia tóxica. Y la sustancia tóxica tiene que tener una sustancia que la cure. Un antídoto. El antídoto se llama acetilcisteína. Esto te viene a veces en preguntas, ¿eh? ¿Qué es la acetilcisteína? No sé si algunos han tomado Palcocil. Es un jarabito de niños que les dan para la flema. Algunos doctores dicen que no hay evidencia suficiente para asegurar que la acetilcisteína ayude a la fluidificación de los mocos, pero algunos mencionan que sí. Entonces, entre sí, ¿no? Es mejor creerle a un libro, ¿no? El libro te dice que el acetilcisteína actúa sobre los puentes de disulfuro, rompe las cadenas de los mocos, funciona como mucolítico y libera. Pero aparte de eso, que ese sería un tema de sistema respiratorio, aparte de eso, muy aparte de eso, es el antídoto del paracetamol. ¿Ya? Punto para el acetilcisteína. Recuerda, NAPQI es la clave. Digo que es. Bien, tenemos que hablar de la COX-3. La COX-3 se encuentra en la vasculatura del sistema nervioso, está relacionado con fiebre y con el dolor central. Recuerda que el dolor que te estaba hablando anteriormente, que se curaba por medio de las COX-2, era un dolor periférico, por golpes, por inflamación de amígdalas. ¿Ya? Bien, hablamos de la quiralidad y su importancia. Cuando nosotros damos medicamentos, ya sea, por ejemplo, te dan un ibuprofeno, ¿ya? O una proxena, por ejemplo. Hay una pastillita acá. En esta pastillita hay la versión levógira y la versión dextrógira. Le vamos a poner L y D. ¿Ya? Se dice que la porción dextrógira es la que tiene la actividad y la acción levógira no tiene actividad en la mayor parte de AINES. Entonces, es importante generar fármacos en la actualidad que en una concentración de 500 miligramos o de 100 miligramos o de los miligramos que quieras, tengan sobre todo fármacos con actividad o con principio activo, valga la redundancia, principio activo que genere el efecto, ¿no? Porque si voy a tener un fármaco que tiene la mitad que hace efecto y la otra mitad que no hace efecto,
le doy al paciente este que no hace efecto, obviamente esto tiene que pasar a ser metabolizado. Y al ser metabolizado, se ha demostrado que estos son los que producen la mayor efectos adversos. Entonces, en la actualidad se está buscando disminuir aquellos que son levógiros y aumentar los estrógenos. ¿Ya? Y sobre todo tienes los derivados del ácido propiónico. Acá tienes naproxeno, ibuprofeno, como el ketoprofeno. Son los que vienen en compuestos de levógiros y de estrógenos, y el levógiro se convierte en dextrógeno. Esa es la clasificación que, bueno, por ahí la vas a encontrar en cualquier lugar, en cualquier parte. Derivados del ácido salicílico, el ácido acetilsalicílico, que es la pirina. Derivados del ácido acético, indoacéticos, acá tienes la indometacina. Fenilacéticos, aquí tienes el diclofenaco, pirrolacéticos, pirrolacéticos. Bueno, es una clasificación, ¿no? Derivados del ácido enólico, los oxicam, pirazolonas, derivados del ácido antralítico. Aquí las pirazolonas, aquí tienes el metamizol, ¿ya? Metamizol. Metamizol es utilizado bastante para la fiebre, pero aparte de ser utilizado para la fiebre, metamizol tiene un problema, que a dosis de 2 gramos, pasado por endovenoso rápido, lo hipotensas al paciente, generas una hipotensión, ¿ya? Por eso es que hay que tener cuidado cuando administras metamizol en grandes dosis. Es lo mejor o es más preferible dar el metamizol porque de repente no le baja la fiebre con paracetamol, no le baja la fiebre con otro AINE, le doy metamizol. Entonces, el metamizol al bajar la fiebre tienes que tener cuidado cómo es que lo administras, la velocidad, porque si lo administras muy rápido, el paciente se hipotensa y sacar a un paciente de hipotensión es muy difícil, se mueren. ¿Ya? Y aparte tiene el problema de metamizol, aparte, es que su uso crónico, su uso prolongado, te va a generar problemas de la médula ósea. Estamos hablando de agranusolitosis. Sí. Bueno, es una disminución de la serie de los granulocitos. ¿Ya? Bueno, los derivados no acídicos, derivados de la alanina, derivados de coxib y alcalonas. Aquí los derivados anilina tienes al paracetamol. Aquí, no ácido. Bueno, esta es otra forma de clasificarlos, preferenciales de COX y no selectivos, ketoprofeno, naproxeno, indometacina. Esto se refiere a que tienen mayor predilección por COX-1, pero también hacen un efecto sobre COX-2. Si lo ponemos en cruces, diríamos que por COX-1 tienen 3 cruces y por COX-2 tienen 1 cruz y media. ¿Ya? Algo así. Aquellos que tienen por COX-1 y por COX-2 a la vez paracetamol, inhibidores de COX-2 de primera generación, a estos se les conoce a aquellos que tienen por COX-2 2 cruces y por COX-1 tienen 1 cruz, meroxicam. Inhibidores de COX de segunda generación, estos tienen 3 cruces por COX-2 y ya no hay cruces por COX-1. Inhibidores de COX-2 de tercera generación, este ya es lo máximo para COX-2. Bien, hablando un poco de la farmacocinética, la vía de administración generalmente es vía oral, es muy común para los AINES, pero también hay AINES que se administran por vía parenteral, ya como el ketoprofeno, por ejemplo. Absorción es buena en la mucosa gastrointestinal y tiene influencia en los alimentos. Los alimentos lo retrasan, mas no disminuyen la absorción. Eso es importante que te lo mencione y que te lo recuerde, porque a veces está recomendado muchas veces en pacientes al cual van a tener un tratamiento con ibuprofeno, un tratamiento con naproxeno por amplio tiempo. Recuerda que estos no son selectivos de COX-2, sino son de COX-1 y COX-2. Entonces van a disminuir la citoprotección del estómago. Y al disminuir la citoprotección del estómago, prefiero darle al paciente estos COX o estos medicamentos con comida. Claro que voy a tener un retraso de la llegada de los AINES y todo, pero bueno, protejo el estómago de esta forma. Distribución. Muy liposolubles y alta unión a las albúminas, metabolismo y excreción hepático por la CIP y tiene una excreción renal a través de la secreción en el tubo proximal. Bien, la COX-1 es la que generalmente produce tromboxano A2, la COX-2, la prostaglandina I2, que tiene una función antiagregante, ¿no? Te lo expliqué, la función antiagregante, ¿cómo la tenía bloqueando a la tromboxano A2. Te vi más adelante.
Dentro de las reacciones adversas gastrointestinales hay un mecanismo indirecto y un mecanismo directo. Ahora, ¿por qué te explico eso? Porque por ahí la mente siempre vuela y siempre dice, ¿no? Entonces, si es que le está dando los AINES con comida, es porque no quiere dañar su estómago, ¿no? Entonces es porque el AINE es irritante. Pero, ¿cómo es que causa la irritación? Eso debes preocuparte para poder hacer la premisa, porque también he escuchado a personas que dicen, ¿sabes qué? Ya, pues no le des por vía oral, dale por vía parenteral, dale una inyección. Así no malogras el estómago. Oye, tranquilo, 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 detente. Hay un mecanismo indirecto y un mecanismo directo. El mecanismo indirecto implica la disminución de prostaglandina E2. Esto no importa si le das vía oral, si le das vía parenteral, vía endovenosa, no importa. De todas formas vas a producir la inhibición de esta. Y esta es la citoprotectora. Ouch, error. Y el mecanismo directo, la mayoría de AINES, no sé si has visto, derivados del ácido tal. Derivados del ácido tal. Son ácidos débiles. Al llegar al estómago, están en su forma no ionizada, porque gracias al pH que se produce, la liberación de los ácidos, se pone en no ionizada. Y como recordarás de nuestro primer seminario, la forma no ionizada permite que el fármaco pueda traspasar cualquier membrana. La pasa, absolutamente la pasa. Pasa el moco, entonces, se mete al moco y dentro del moco del estómago cambia el pH porque ahí es alcalino. Entonces se convierte en su forma no ionizada. Perdón, se convierte en forma ionizada. Entonces, recuerda, cuando estuvo fuera en el ácido, se convirtió en forma no ionizada, lo que le permitió pasar. Cuando llega a la base, se convierte en forma ionizada, lo que le impide pasar. Y se queda atrapado. Al quedarse atrapados, chicos, se queda atrapado. Y bueno, como es ácido, produce una irritación de la mucosa, que con el tiempo produce un daño hístico que, bueno, es irreparable. Efecto cardiovascular, el efecto hipertensor, recuerda que normalmente las prostaglandinas generaban un bloqueo de la noradrenalina, y cuando das un AINE, las prostaglandinas dejan de expresarse, entonces deja de bloquearse la noradrenalina y hay un pico de noradrenalina, y con lo cual produces un efecto hipertensor, ¿no? Eso es. Aumento de riesgo tromboembólico, recuerda por la inhibición de la prostaglandina I2 y el aumento de la testosterona 2, ¿no? Las reacciones adversas renales, trastornos hidroeléctricos, recuerda que también te he hablado de que prostaglandina I2, E2 producen el tema de la reabsorción tubular, filtración glomerular, las cambian, no juegan. Entonces, al tú inhibir, puedes generar esto. Puedes generar una insuficiencia renal aguda, puedes generar una nefritis intersticial. ¿Esto cómo lo generas? Lo generas al momento que generas necrosis de glomérulos. Por eso, ten cuidado cuando das las dosis de AINES. No des mucha dosis. En crónicas, bueno, lo final o lo más letal sería una insuficiencia renal crónica, ¿no? Que eso sí es letal, mata. Durante la gestación, el uso, en el primer trimestre hay riesgo de aborto y de malformación cardíaca, ¿ya? Pero si en el peor de los casos no puedo hacer nada más que darle un AINE, bueno, le daré AINE, ¿no? En el segundo y tercer trimestre, ahí sí ten más cuidado, porque lo vas a generar al feto, vas a generar toxicidad cardiopulmonar, disfunción renal, y puedes inhibir las contracciones uterinas y puedes ver que la paciente no dé a luz. Ten cuidado al momento de dar AINES. Los AINES en realidad en el primer trimestre tienen una categoría B, en el segundo trimestre se pasan a C, y en el tercer trimestre se pasan a una categoría D. Entonces, no debes dar AINES. Bueno, en el primer trimestre si fuera solamente necesario. Bueno, eso sería todo. No he hecho mucha explicación sobre AINES específicos. Me he basado más que todo en generalidades, ¿no? Bueno, chicos, espero les haya servido. Bueno, chicos, tienen unos minutos para hacer sus preguntas y después estarán enviando el post.